Paz a todos, te saluda al predicador Selvin, unitario bíblico, siempre dando gracias al Padre Eterno, ¿verdad?, por darnos un día más para poder escudriñar su palabra y pues todo lo hacemos en el nombre del que murió por nosotros, en su Hijo Jesucristo. Amén. El estudio de hoy es ¿qué es unitario bíblico? ¿Qué es unitario bíblico o el unitarianismo bíblico? ¿Qué es unitario bíblico? Cuando nosotros se lo presentamos a una prueba, ¿qué significa? Entonces, vamos a comenzar esta noche un estudio corto, ¿verdad? Como un tema introductorio para todo aquel que comienza en esta lucha, ¿verdad? A conocer el texto bíblico y escucha por primera vez la palabra unitario bíblico. Entonces, básicamente eso es lo que voy a estar mostrando esta noche, de cuál es el pensamiento, ¿verdad?, que debe de tener un unitario bíblico, el pensamiento básico que debe de tener. Entonces, comenzamos. Realmente, decir que soy unitario bíblico es algo que nos compromete, solo decir las frases, porque a quien sea que se lo digamos, le causa un tipo de reacción y gestos que en vez de dar buena impresión nos pone inmediatamente ya, en ese momento nos pone en el rodeo. Y la discusión ni siquiera ha comenzado. Solo con decir el nombre somos unitarios bíblicos. Creo que a todos los ha de pasar que le dicen unitario bíblico, ¿qué es eso? Bueno, la primera reacción que ellos tienen son los trinitarios y los unicitarios. En el mundo de habla inglés, a los unitarios, o sea, los trinitarios y los unicitarios, en el mundo en inglés nos comparan y creen que somos los unitarios y universalistas, ¿verdad? Los unitarios universalistas o los cristadelfianos, que tienen muchas doctrinas como los unitarios bíblicos. Pero en el ámbito hispano, al nomás decir soy unitario bíblico, ¡pum! La gente dice, oh, testigo de Jehová. A lo más que decimos unitario bíblico y le decimos qué es lo que creemos, ellos creen que nosotros predicamos lo que predican los testigos de Jehová. Entonces debemos de entender estas cositas básicas que siempre te van a decir eso. Y mucha gente viene y calumnia y dice cosas, pero no le tienen que hacer caso. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los unitarios bíblicos? ¿Quién realmente somos los unitarios bíblicos? Un unitario bíblico es alguien que cree la Biblia. Esa es la parte bíblica. Y la parte unitaria es que hay un solo Dios y Padre. Y este es el primer inquilino, ¿verdad? Que debemos de tener en mente nosotros. Se podría decir de los unitarios bíblicos que Dios es uno y Él es el Padre. Así comienza la idea de los unitarios bíblicos. Nuestra creencia comienza ¿dónde? En las Escrituras. ¿Dónde comienza la creencia de los unitarios bíblicos? Hágase la pregunta y contéstesela usted mismo. Comienza en la Escritura. ¿Usted ha escuchado el Shema o la Shema? ¿Han escuchado ustedes la Shema? Entonces, ¿dónde está el Shema o la Shema? El Shema es la palabra que significa oye o escucha. Ahí comienza el unitarismo bíblico. Oye o escucha. Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, Yud Hei Vav Hei, nuestro Dios, Yud Hei Vav Hei, uno es. El nombre personal de Dios en el hebreo es Yod Hei Vav Hei, o Jehová, Yahweh. Nuestro Dios Yahweh es uno. Como sea que lo traduzcan, ya sea en inglés o en español. Y debo aclarar de una vez que nosotros los unitarios bíblicos no hacemos ese jueguito con la palabra uno, ¿verdad? Nosotros no entramos en el jueguito de que la palabra uno puede ser más de uno y por el hecho de que la palabra Dios viene del hebreo Elohim y esa palabra es una palabra plural, como creen los trinitarios, ¿verdad? Ellos creen que porque la palabra es plural, entonces la palabra uno debe de estar hablando de más de uno, ¿ok? Ellos también tienen la idea de que la palabra uno es una unidad compuesta de tres solamente. Y eso es irónico del caso, porque no son cuatro, cinco, seis, siete o miles. Específicamente,
Tres, dicen ellos, que el número uno para ellos ahí es tres, y la palabra Elohim, que es plural, es tres solamente, no dos, no es cuatro, es tres exactamente. Entonces, como le repetí antes, les dije que nosotros no hacemos ese jueguito, ¿verdad? Con la palabra uno. No he visto ningún unitario jugando con la palabra uno, que uno significa uno, que discutiendo eso. Nosotros lo hacemos en los debates, cuando debatimos a una persona que está diciendo que la palabra uno no es uno, sino que es una unidad compuesta. En ese caso, entonces nosotros tenemos que debatirle y mostrarle algunos textos del Antiguo Testamento donde la palabra Ejad es traducida por uno, pero se refería a una sola persona. Entonces, la pregunta es, ¿Jesús entendió el Shema? O sea, usted tiene que hacerse la pregunta si Jesús entendió el Shema. Y si es cierto, él lo entendió el Shema. Él entendió que se trata de una sola persona, no más de una persona que compone a un solo Dios, ¿verdad? Un día, Jesús entendió el Shema como nosotros los unitarios. Y yo les voy a mostrar cuál día fue que Jesús habló del Shema, así como nosotros lo entendemos. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús sosteniendo una conversación con un escriba que le preguntó. Noten lo que dice Marcos 12:28. Noten lo que dice. El escriba le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Verso 29, Jesús le respondió, el primero es, escucha, aquí está el Shema, Israel, el Señor nuestro. Quiero enfatizar lo que yo tengo sombreado en gris, es pronombres o artículos o verbos en singular. Noten, escucha, Israel, el Señor nuestro, miren, miren, nuestro Dios, ¿sí miren? Nuestro Dios, noten, el Señor uno es. Llamarás al singular, Señor tu Dios singular, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este. Amarás a tu, ve, el prójimo, hablando de uno, de su prójimo, de tu prójimo que tienes ahí, en el momento que tengas ahí, que se crea que tú es singular, tu prójimo. Como a ti no le está hablando a varios, a ti singular, singular. Tú, acá está tu Dios singular, ti singular. Nota lo que dice, a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, has dicho la verdad, Dios es uno y no hay otro, ahí no dice, no hay otros aparte de ellos, no, no hay otro aparte de él, singular, el artículo de él, refiriéndose a él, ¿a quién? A el Dios de Israel, nuestro Dios, ¿verdad? Y amarle, noten que aquí dice el amarle, no dice y el amarles, como hablando de varios, no. Y el amarle con todo el corazón y con todo él, noten la palabra él, no dice los entendimientos, no, él, singular, el entendimiento. Y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, no existe tal cosa como la Trinidad o los tres son uno o los tres distintas personas, pero un solo Dios. No, aquí no hay espacio para eso. No tengo otra declaración del mismo Jesús en Juan 17, que es uno de los textos más claros en el Nuevo Testamento. Nota lo que dice Juan 17, del 1 al 3. Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo y dijo, ¿a quién? ¿A quién se refirió? A alguien que estaba en el cielo. ¿Y qué le dice? Padre, la hora ha llegado. El Padre va a ejecutar un verbo, glorificar. A tú. Aquí está mira, mira, aquí está tú. Aquí está el artículo, mira. Tú, tu hijo, noten, para que el hijo te glorifique a ti. El hijo glorificando a ti, a alguien a quien el hijo le llama ti. Así como le diste autoridad. ¿A quién le dio autoridad? Pues a quien él está orando, sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Verso 3. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti. O sea, Jesús hablándole a quien le llama Padre que está en los cielos, a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien aquí está otra vez, tú has enviado. Aquí está Jesucristo a quien tú has enviado. Aquí Jesús está declarando que el Padre es el único Dios verdadero. Y a la vez está diciendo que el Padre es alguien distinto
al enviado. Continuando, vamos a leer algunas declaraciones de los apóstoles. Noten, el apóstol Pablo también estableció en sus cartas que el Padre era el único Dios. Si empezamos por 1 Corintios 8:6, dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios y seguidamente dice el Padre. ¿Noten? Seguidamente dice que este único Dios es el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Más claro que esto no puede ser. Para nosotros los creyentes cristianos unitarios bíblicos hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas. Pablo está hablando del Padre como creador y fuente de todo. Y luego Pablo menciona a Jesús, pero noten la separación entre el Padre y Jesús. Noten lo que dice. Y un solo Señor. Ya no se usa la palabra Dios. Y un solo Señor. Y luego dice Jesucristo. Ahora noten qué pasa con Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas. O sea, noten la palabra mediante, o sea, el medio. Es a través de él que existen todas las cosas y también nosotros vivimos por medio de él. Para Pablo, Cristo es alguien diferente al Dios y Padre. Y no solo Pablo hace esta distinción, sino que en todo el Nuevo Testamento encontramos la distinción decenas de cientos de veces. Nota. Así que el primer inquilino del unitarismo bíblico, ¿cuál es? Es el único Dios y Padre solo. Este es lo primero que debe de haber en nuestra mente como unitarios bíblicos. El único Dios es el Padre solo. En segundo lugar, note, en segundo lugar, ¿quién? Jesús. Entonces, en segundo lugar, tenemos que saber quién es Jesús. ¿Cómo podemos saberlo? Ya vimos que en Juan 17:3 leímos donde Jesús dice que el Padre es el único Dios verdadero. Y Él es el Mesías, a quien Dios envió. Y si miramos el libro de los Hechos, vemos las declaraciones de los apóstoles en los años posteriores a la vida de Jesús en la tierra. Y no hay ninguna declaración sobre Dios siendo un Dios trino. ¿Qué otra cosa no encontramos? Tres personas en uno. ¿Qué otra cosa no encontramos? O que Jesús es literalmente Dios. No hay nada de eso, ni tampoco enseñaron que era necesario creer que Jesús es Dios para ser salvo. Y sin embargo, mucha gente estaba creyendo en ese momento y fueron salvos. Vamos a comenzar viendo el primer discurso de Pedro el día de Pentecostés. Si ustedes notan en Hechos 2, versículo 22, noten lo que dice. Hombres de Israel, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante vosotros con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo. Note que Dios hizo. Jesús fue un hombre acreditado por Dios y las maravillas, señales y prodigios los hizo Dios por medio de él, entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Pedro continúa diciendo, lo mataron, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Es notoria la diferencia entre Dios y el hombre, Jesucristo. Dios obró a través del hombre, Jesucristo. Dios realizó actos poderosos y milagrosos a través de Jesús el Cristo. Y luego, Pedro, resumiendo su sermón en Hechos 2:36, noten lo que dice. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué sucedió después según Pedro? Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Ven la distinción entre Dios y el Señor Jesucristo? Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Aquí no vemos lo que normalmente se predica. Ahora vamos a ver otro testimonio del apóstol Pablo. Noten lo que dice en 1 Timoteo, capítulo comenzando en el versículo 4 y luego el 5. Noten lo que dice. Voy a comenzar desde el 3. Esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador. Versículo 4. Quien quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Según el apóstol Pablo,
hay una verdad que Dios quiere que sepamos. Y la pregunta es, ¿cuál es esa verdad de la cual Dios quiere que tengamos conocimiento? El apóstol Pablo nos lo dice. En el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? Jesucristo, hombre. Para el apóstol Pablo, hay un solo Dios y ¿qué creen? No era Cristo Jesús. El único Dios, según Pablo, es alguien distinto del hombre Cristo Jesús. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Y Pablo establece que es un hombre nuestro mediador. No dice que Dios es el mediador. Ahora, vamos a ver otras reverencias para dar la idea de lo bíblico que son los unitarios bíblicos. Jesús es un hombre, eso tengámoslo por claro. Como unitarios bíblicos, sabemos, entendemos, creemos que Jesús es un hombre. Nota lo que dijo él mismo en Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme. Escuchen, hombre, que os he hablado la verdad, que oí de parte de Dios. Note, un hombre que os he hablado la verdad, que oí de parte de Dios. ¿Ustedes creen que Jesús, si fuera Dios, hubiera dicho tal cosa? Yo creo que Dios no diría tal cosa. Ni Pablo diría cosas como las que vamos a leer a continuación. Nota lo que dice en 1 Corintios 15:21. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. ¿Notaron? Dios obró a través de un hombre, no a través de un hombre Dios. La resurrección fue posible a través de un hombre. ¿Quién era el hombre? Cristo Jesús. Otro detalle en el Nuevo Testamento sobre la relación entre Dios, que es el Padre, y Jesús, es dicha por Pablo. Nota lo que dice. Segunda de Corintios 1:13, nota lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Más claro que esto, ni el agua. Jesús tiene un Dios, su Dios es el Padre. Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una tercera persona de Dios, sino el Espíritu de Dios. No Dios el Espíritu Santo, al igual que no hay Dios el Hijo. En la Biblia, Dios el Hijo no es una idea o concepto bíblico. Tampoco es Dios el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con Dios el Hijo? El Hijo de Dios es un título dado especialmente a los seres humanos, a Israel. Israel, que es el Hijo primogénito de Dios, donde lo leemos en Éxodo 4:22. Mi hijo, mi primogénito. El rey de Israel es llamado el Hijo de Dios. El título de Hijo de Dios se da de manera más prominente a los seres humanos en la Biblia. Nunca a Dios mismo. El Espíritu es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el accionar del poder de Dios y su presencia entre nosotros. El Espíritu es personal porque es el Espíritu de Dios. La influencia de Dios entre y sobre nosotros, en un sentido, creemos en Dios Padre y en el Hijo de Dios, el humano Hijo de Dios, Jesús el Cristo, y en el Espíritu de Dios. Estos tres se mencionan, pero no es una trinidad como lo cree el trinitarismo. Los unitarios bíblicos y las escrituras. Ellos dicen que es una trinidad, tres en uno. Y así ponen sus palabras sobre la autoridad de las escrituras. Nosotros unitarios bíblicos hacemos énfasis en esto. Nosotros creemos que las escrituras son nuestra autoridad para creencia y práctica. En las escrituras encontramos a Dios el Padre y a Jesús el Cristo, un hombre. Y al Espíritu Santo también lo encontramos.
que es el Espíritu de Dios mismo. Las escrituras son la autoridad, no la tradición. No las ideas de los hombres ni filosofías de hombres. Solo las escrituras, o sea, la Biblia. Las escrituras declaran que Dios exaltó a un ser humano. Esta persona llamada Jesucristo ahora está a la diestra de Dios. Así que nosotros ahora buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Cristo Jesús es Señor, no Dios. Jesucristo es el Hijo del Dios vivo. Eso significa que no es el Dios vivo. Así que si algo de esto les suena interesante, les propongo un reto. Y aquí está el reto. Reto a cualquier hombre que lean el libro de los Hechos de los Apóstoles. A ver si encuentran alguna declaración de los apóstoles diciendo que Jesús es Dios. No, ¿verdad? Al contrario, Jesús es un hombre a través de quien Dios obró y quien murió y a quien Dios resucitó de entre los muertos. ¿Y qué más hizo? Y le exaltó a su diestra. Como unitario bíblico, me gusta creer que el Dios Todopoderoso ha exaltado a un ser humano a su diestra. Eso es lo que la Biblia declara. En ningún pasaje del Nuevo Testamento encontramos tal cosa como debes creer que Jesús es Dios para ser salvo. Al contrario, noten lo que dice la Biblia. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué cosa? Serás salvo. Esta sí está esta declaración en la Biblia. Si alguien puede encontrar lo contrario a esto, por favor, pásenme las citas porque la verdad yo nunca las he podido encontrar. Así que, mis hermanos, esto simplemente fue un pequeño estudio básico, introductorio para los unitarios bíblicos. Espero que haya sido de su agrado y que hayan entendido un poquito mejor las cosas, qué creemos, qué pensamos, por qué lo decimos. Así que les agradezco a todos por haber escuchado, por haber estado aquí. Paz a todos.